Imagina que tu propia familia te odia tanto, que un día te secuestran, te venden como esclavo y te dan por muerto. Ahora imagina que años después, ellos se arrodillan frente a ti, sin saber quién eres. Esta no es una película, es una de las historias más brutales, injustas y sorprendentes de la Biblia. Hoy te voy a contar la historia de José, el traicionado, que terminó gobernando una nación. La Biblia nos cuenta que José era apenas un joven, de 17 años, que vivía con su padre Jacob y sus 11 hermanos. Pero no era un hijo más. José era el favorito de su padre, y eso se notaba. Jacob lo había distinguido con una túnica especial, algo que, según el relato bíblico, encendió el resentimiento de sus hermanos. No lo soportaban, ni siquiera podían hablarle con paz. José vivía rodeado de ese ambiente, sin imaginar que el odio que lo observaba en silencio estaba a punto horca para explotar. Un día la Biblia dice que José tuvo un sueño. No fue un sueño cualquiera. Génesis nos cuenta que mientras soñaba, veía gavillas en el campo, y de pronto, la suya se levantaba, mientras las de sus hermanos la rodeaban y se inclinaban ante ella. Ese sueño no hablaba de adoración, hablaba de autoridad, de liderazgo, de un futuro donde José estaría por encima de ellos. Cuando José lo contó, el texto es claro. Sus hermanos lo odiaron aún más. Ellos entendieron perfectamente el mensaje, por eso le respondieron con desprecio: ¿acaso reinarás sobre nosotros? El sueño no los confundió, los provocó. Pero la historia no termina ahí. La Biblia dice que José volvió a soñar. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. El mensaje ahora era más grande. No solo sus hermanos, sino toda su familia estaría bajo su liderazgo. Incluso su padre lo reprendió, pero el texto añade algo clave. Jacob guardó esas palabras en su corazón, como alguien que sospecha que Dios está hablando, aunque aún no entiende cómo. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. José fue enviado a buscar a sus hermanos al campo. Cuando ellos lo vieron acercarse, no lo llamaron por su nombre. Según Génesis dijeron: «Ahí viene el soñador». No era un apodo inocente, era una burla, un rechazo directo al plan que Dios había revelado. Lo rodearon, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo vacío. Después, tomaron una decisión aún más cruel. Lo vendieron por 20 piezas de plata, el precio común de un esclavo joven. Para los hombres, José ya no valía más que eso. Para Dios, su historia apenas comenzaba. José fue llevado a Egipto y vendido a un oficial llamado Potifar. Y aquí la Biblia repite una frase que marcará toda su vida. El Señor estaba con José. Todo lo que hacía prosperaba, pero la injusticia volvió a alcanzarlo. Fue acusado falsamente y terminó en prisión. Y aún allí, el relato vuelve a decir que Dios estaba con él. No lo libró del encierro, pero nunca lo abandonó dentro de él. En la cárcel, José descubrió que el mismo Dios que le había hablado en sueños seguía obrando. Interpretó los sueños de otros prisioneros, y cada palabra se cumplió con exactitud. Años después, cuando el faraón tuvo sueños que nadie pudo explicar, José fue recordado y sacado del calabozo en un solo día. Frente al hombre más poderoso de Egipto, José dejó claro que no era él quien tenía la respuesta, sino Dios. Interpretó el sueño del faraón y reveló que venían años de abundancia seguidos de una gran hambre. Su sabiduría no solo explicó el problema, sino que ofreció la solución. Por eso, el faraón lo levantó y lo convirtió en gobernador de Egipto, del pozo al palacio, del olvido al poder. Con el tiempo, la hambruna llegó, y un día, los hermanos de José entraron a Egipto buscando alimento. La Biblia dice que se inclinaron ante el gobernador, sin saber que era el hermano que habían vendido. En ese momento, los sueños de la juventud se cumplieron exactamente como Dios los había mostrado. Pero José ya no era el muchacho que hablaba sin pensar. Ahora entendía el propósito. En lugar de vengarse, lloró y les reveló su identidad. Les explicó que, aunque ellos pensaron hacerle mal, Dios había usado todo para bien, para preservar la vida de muchos. La historia de José nos deja una verdad profunda. El sueño revela el destino, pero el proceso forma el carácter. Lo que parecía una traición fue, en realidad, el camino hacia el propósito. Tal vez hoy estés en el pozo o en una etapa que no entiendes. La Biblia nos recuerda, a través de José, que cuando Dios habla, su plan no se rompe, aunque duela el camino. Si esta historia te impactó, dale like, suscríbete y dime en los comentarios:
¿Qué otra historia de la Biblia quieres que cuente?